Buenos días o buenas tardes, estudiantes de grado sexto. Soy la profesora Lorena Arias y en esta ocasión me dirijo a ustedes para explicar la temática relacionada con las semanas 4 y 5, que van del 11 al 22 de mayo. A partir de este momento no vamos a trabajar una guía por semana, sino una guía cada 2 semanas. ¿Listo? En esa guía van a encontrar tanto la materia de ciencias sociales como la materia de ética. Pero entonces en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la temática de ciencias sociales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transversalizar los contenidos de sociales con ética. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de lo que vamos a ver en sociales vamos a sacar ahí mismo con esa temática un punto de ética. ¿Listo? Entonces vamos a empezar para ser lo más breves posibles. ¿Listo? Bueno, resulta que para esta ocasión, iniciando nuestro segundo periodo académico, que es a partir de esta semana, vamos a iniciar con Mesopotamia. Resulta que Mesopotamia es, si se quiere, la civilización más antigua de la humanidad. No quiere decir que haya sido la única. A la vez que en Mesopotamia pues surgió civilización, también se dio en otros sitios del planeta, ¿vale? Pero digamos que aquí en Mesopotamia podemos encontrar lo que conocemos como la cuna de la civilización, ¿vale? Entonces, ¿cuándo? En el año 3500 a.C. Resulta que no quiere decir que puntualmente haya surgido ahí, sino que la situamos en ese tiempo porque coincide con la aparición de la escritura, como ya veíamos en la guía pasada, a raíz de ¿quién? De los sumerios, que son los que hacen como tal la invención de la escritura. ¿Dónde? En lo que hoy conocemos como el Mediano Oriente, entre Asia y Europa, en Turquía o Irak. ¿Listo? También se le conoce con el nombre de creciente fértil, media luna fértil o tierra entre ríos. ¿Entre cuáles ríos? Entre los ríos Tigris y el río Éufrates. A las orillas de estos dos ríos es donde se desarrolla la civilización mesopotámica y se vuelve sedentaria la humanidad. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta esta civilización, bueno, de aquí en adelante para todo lo que espera en las sociales que van a ver en el bachillerato. Economía. Se basaba en la agricultura como todas las civilizaciones del mundo antiguo. ¿Listo? Las civilizaciones que vamos a ver en sexto, todas se basan, a excepción de Grecia y de Roma, a las orillas de los ríos. Ya más adelante en cuarto periodo y en tercero, cuando vayamos a ver civilización greco-romana, nos vamos a dar cuenta del porqué. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que se desarrollaron a las orillas de ríos importantes. Bueno, la ganadería o la cría de animales, el comercio de la lana y los cereales hacia otras civilizaciones que habían en ese momento también, como ya se los dije, y la artesanía. ¿Cómo se dividía la sociedad? Había un rey. Aquí ya empezamos a ver cómo es estratificación social. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a haber diferenciaciones entre los que más tienen, tanto poder como recursos económicos, y los que no tienen. Entonces encontramos al rey, a los dirigentes, los ciudadanos libres y los esclavos. Desde la antigüedad, la base de la economía viene siendo la esclavitud, ya que a ellos no se les paga y prácticamente el esclavo es propiedad del amo, ¿cierto? Y son los que van a desarrollar las labores y las tareas más complicadas. Historia. Encontramos 4 grandes pueblos que poblaron, ¿sí? Mesopotamia a lo largo de su existencia. Les había dicho al principio que ellos inician en el año 3500 a.C., pero no les dije cuándo finalizaban. Finalizan sobre el año 612 a.C. con la caída de una ciudad que se llama Babilonia, que va a ser la capital, ¿sí?, de acá de los babilónicos. Pero entonces retomamos. Esos 4 pueblos son los sumerios, los acadios, los asirios y los babilónicos. Los sumerios son los primeros en poblar este territorio. Se ubican al sur del creciente fértil. Los acadios al noroccidente y al centro. Los asirios al norte y al centro. Y los babilónicos al sur.
están organizados de tal manera, aquí como lo ven en el tablero, que podemos entender que primero estuvieron los sumerios, luego llegaron los acadios, que era un pueblo minoritario que había sobre las riberas del río Tigris y Éufrates, derrotan a los sumerios y así sucesivamente los asirios también llegan y toman posesión del territorio, sometiendo a los acadios, y por último los babilónicos son los que se establecen en ese territorio hasta la caída de la ciudad de Babilonia a manos de los persas en el año 612 a.C. ¿Listo? En la lectura que les voy a dejar conjunta a la guía, ahí van a encontrar la definición de cada uno para desarrollar el taller. En arte y cultura tenían unas bibliotecas, se centraban mucho en la literatura, principalmente en algo que se llamó el Código Hammurabi, que fue el primer sistema de leyes que hubo en la humanidad. Como ya era tanta la gente que vivía, ¿cierto?, en torno a la civilización, se hizo necesario un método de regulación de las personas. Y Hammurabi, ¿sí?, primero, que era un rey de Sumeria, antes de que llegaran los babilónicos, fue el que ideó ese tipo de sistema de regulación social. Hagan cuenta que era como la constitución política o el manual de convivencia que tenían los mesopotámicos en ese momento. Se reconoce principalmente por algo que se llama la ley del talión, que sigue en vigencia hoy en día. No como tal, pero sí se sigue utilizando, digamos, en la cotidianidad, que es el ojo por ojo y el diente por diente. Por ejemplo, si entonces a mí me roban una vaca, ¿cuál era la forma de juzgar? Devolviendo la vaca y dándole un castigo a esa persona. Si la persona no podía devolver la vaca y responder al castigo, automáticamente pasaba a ser un esclavo. ¿Listo? Entonces, precisamente en ese momento esa ley era como muy dura, y a lo largo de la existencia de Mesopotamia y de posteriores civilizaciones, griego, romano, luego la Edad Media y posteriormente la Edad Moderna, han ido reformulándose las formas para poder regular la sociedad. Por eso es que hoy en día no podemos decir que sea el mejor método para regular, castigar y judicializar a las personas. Imagínense, por ejemplo, hoy en día que si, por ejemplo, yo mato a alguien, el castigo sea que a mí me maten. Eso iría en contravía de lo que hemos desarrollado enormemente a favor de los derechos humanos. Entonces se han ideado otro tipo de estrategias para poder corregir a la población, ¿listo? Pero entonces eso se generó acá. En cuanto al arte, tenemos arquitectura y escultura. En la arquitectura lo más sobresaliente son los zigurat, ya hablamos de eso acá, y los jardines colgantes de Babilonia, que son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y en cuanto a la escultura, también predomina la escultura en piedra y en bronce. En el desarrollo también del arte y de la cultura encontramos las matemáticas, la astronomía y la medicina. Finalmente, el hábitat de ellos se concentraba en ciudades. En esas ciudades habían talleres, templos y palacios. Talleres para la artesanía, templos donde estaban los sacerdotes. Su religión era politeísta, es decir, que tenía varios dioses, no solo uno. Su vida como tal, la de la sociedad mesopotámica, giraba en torno a la religión y a los múltiples dioses que tenían, y le rendían culto en un sigurat, que era como el templo donde vivía el sacerdote y al mismo tiempo donde vivía el rey. El rey tenía características mágico-religiosas. ¿Qué quería decir eso? Que se consideraba que el rey, aparte de mandar, también tenía poderes sacerdotales, ¿cierto? Y como comunicación con los dioses. El dios principal de Mesopotamia era Marduk, ¿vale?, que era el dios todopoderoso, y de ahí para allá se empiezan a desglosar muchas más deidades. Y listo, no es más por ahora, ¿vale? Espero hayan entendido y les haya quedado un poco más clara la temática. A partir de este momento pueden enviar sus trabajos por medio de correo electrónico o WhatsApp. Las guías también las encuentran en la fotocopiadora de la señora Andrea, y si no tienen ni WhatsApp ni correo electrónico, las pueden dejar directamente en el colegio. Muchísimas gracias por todo y hasta luego.